Bienvenidas a La Respuesta es el Amor. Este es un espacio para nosotras, para ser mujeres, compartir lo que nos pasa, lo bueno, lo malo, las alegrías, las penas, todo lo que viene cuando decidimos caminar de la mano del amor de los amores, Jesucristo. Yo soy Beatriz, tu compañera y amiga en este viaje que haremos juntas a los lugares profundos y hermosos de nuestro corazón. Gracias por estar aquí conmigo, espero disfrutes mucho este episodio desde donde quiera que estés escuchando, si es disfrutando de tu café, un agua, un té, limpiando la casa, corriendo en una caminadora, no importa dónde estés, ya estamos juntas y comenzamos. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Respuesta es el Amor. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y pues de hablar de este tema que ya hemos tocado de alguna u otra manera anteriormente, pero me encantaría como compartirles como pensamientos más actualizados. No sé, siento que es algo que siempre podemos como revisitar y es esta parte como del orden de las cosas, pero hoy va a tomar un giro muy interesante y me voy de lleno. Siento que como el pensamiento inicial que tenía era como que qué fácil es para nuestro corazón, y entiéndase por corazón nuestra mente, nuestra alma, para nuestro ser, el perderse en el mundo. O sea, en verdad que hay una facilidad de endiosar a otra cosa que no es Dios, o sea, como de hacer de las cosas un ídolo y de la moda un ídolo y de lo que fuera un ídolo. O sea, como que de nuevo regresando a cómo era el pueblo de Israel y con esta como vaca dorada. Qué fácil es hacer de las cosas, de lo tangible, de lo material, una vaca dorada, ¿no? Y qué peligro. Y justo estaba grabando pues es como un episodio, un video para Real y Verdadero que les he platicado. Es un proyecto del que participo que busca modernizar la hermosísima voz del Catecismo de la Iglesia Católica, y hablábamos de las bienaventuranzas, ¿no? Y de cómo el primer video hablaba un poquito de qué era la felicidad, ¿no? Y justo, o sea, platicábamos de qué es. O sea, no tanto en te explico qué es la felicidad, sino en creo que es algo que estamos persiguiendo todos, ¿no? Aristóteles habla muchísimo de la felicidad, inclusive con eso abre, como que con ese statement abre el video, como Aristóteles es de los autores que más hablan y que más escriben de la felicidad, pero pues no logra encapsularla y regalarnos, la respuesta, ¿no? Entonces, regreso a este pensamiento con el que quiero comenzar. Qué fácil es para nosotras perdernos en las cosas, ¿no? Y es que dentro de nosotros, y esto lo dice el Catecismo, y lo va a decir también Santo Tomás de Aquino, dentro de nosotros hay algo insaciable, y natural. O sea, no es ahí como que hay algo que está quebrado. No, dentro de nosotros hay algo que es insaciable y es un natural anhelo por la felicidad. Y Santo Tomás en la Suma va a decir después que el único bien capaz de llenarnos y hacernos realmente felices es Dios. Y entonces vamos a poder hacer vacas doradas out of anything and everything. O sea, vamos a querer hacer cosas para llenar y ese vacío de todo lo que existe, pero nada lo va a llenar porque es insaciable, natural, pero insaciable. Entonces, lo decía también Father Richard Rohr en este libro de Simplicidad del que les he hablado antes. Las cosas nos van a parecer bastante patéticas y como que chafas, por decirlo de alguna manera, como poca cosa, porque nos vamos a ilusionar con ellas, ¿no? Y vamos a decir, es que cuando por fin compre mi carro nuevo y deje de andar en camión o a pie o en metro o lo que fuera, voy a ser feliz, voy a ser independiente. O cuando por fin me retire o por lo que sea. Le ponemos a las cosas, a lo material, a lo que existe y a lo que vemos, esta cualidad tan grande, ¿no? De hacernos felices. Y entonces Father Richard Rohr dice como nos vamos a desencantar muy rápido y cada vez más fuerte. Va a ser súper difícil para nuestro corazón manejar esa
como heartbreak, o sea, como esa decepción. Y de nuevo, regreso a lo primerito. Qué fácil es ilusionarnos con lo tangible, con lo del mundo. Y diría que es también como que parte de nuestra naturaleza. Estamos buscando saciarnos y a veces pues Dios no es tangible, ¿verdad? No podemos ir a la tienda y comprar más Dios y llenarnos más de Dios. Entonces, como que caemos en esta, ahora sí, en nuestra naturaleza caída de quererme llenar con lo que tengo aquí enfrente, ¿no? Porque al Señor la única manera de encontrarle es abriendo la puerta de nuestro corazón, dice Santa Teresa de Ávila. La entrada a este palacio interior, la puerta, o sea, y el cómo abrir la puerta es la íntima oración. Y la íntima oración, pues no se compra, no se consigue, más bien se ejercita. Es como pues accesar a una virtud que no, pues no puedo abrir un app. Digo, está Hallow, ¿verdad? Hay muchas apps muy buenas para orar, pero pues no es como abrir un Instagram o un YouTube y entretenerme. Creo que hay como un ejercicio interno mucho más, que requiere mucho más de nuestra voluntad que pues el simple así como que clic, clic, clic o scroll que te da TikTok. Entonces, qué fácil es llenarnos de las cosas. Y específicamente hoy quería hablar, porque este tema se presta para platicar de muchísimas cosas o tomar como referencia a varias áreas, pero hoy quiero hablar como de las cosas materiales, ¿no? Porque creo que el exceso de cosas materiales también es un problema muy fuerte que pudiéramos estar teniendo nosotras, nuestras amigas, nuestras familias. O sea, y lo veo mucho en la cultura, el rodearse de cosas materiales y hacerse de más cosas materiales se percibe como algo bueno, ¿no? Y como algo como inclusive aspiracional, porque en la medida de que yo tenga acceso a estas cosas, que yo pueda presumir estas cosas, pues soy mejor, ¿no? Y estoy más feliz. Y bueno, me imagino que como racionalmente tú y yo podemos decir, no es cierto. De nuevo, partiendo de lo que hemos hablado, el único bien que me va a hacer feliz, absoluta y totalmente feliz es Dios. Entonces, realmente no necesito nada. Y les recuerdo que uno de mis mejores amigos es San Francisco, ¿verdad? De Asís. Y no que San Francisco y yo seamos una misma persona o que todas las enseñanzas y todas las como posturas de San Francisco sean las mías, pero San Francisco siempre me recuerda y me reta. ¿Qué es lo que me reta con esto de qué es lo más importante? ¿Qué tanto realmente necesitas? Y me acuerdo mucho cuando visité Asís. Tuve la gran fortuna de tener como un tour por Asís caminando y el guía nos decía, hubo un como punto en donde nos paramos y podíamos ver, porque Asís es súper chiquito, entonces podíamos ver como que el límite, ¿no? Uno de los límites como de la barda, vamos a decir, donde acaba. Y entonces pues podías ver como que el campo, así como que lo que se veía a lo lejos. Y no sé si se acuerdan de la historia de San Francisco, pero la voy a resumir así como que bastante resumida. Hay un punto como en su juventud en donde Francisco, antes de conocer al Señor y todo esto, en donde Francisco quiere como que probar su valor, o sea, él quiere ir a la guerra y ganar, él quiere ser reconocido por sus triunfos y entonces sale a la batalla, pero oh, sorpresa, no llega tan lejos y lo capturan. Y entonces como que de nuevo, no es necesariamente así, pero la región que le sigue, pues, o sea, y no estaba muy lejos, yo pensé que sí, pero esta como siguiente región contra quienes estaban peleando, no estaba tan lejos, pero bueno, lo captura. No, mentira, ni siquiera, perdón, igual la estoy haciendo bolas. Sí, Francisco se enferma y todo esto, entonces ni siquiera puede como que salir, pero bueno, lo capturan, la cosa es que lo capturan. Y nos platicaba el guía que en ese momento exigieron una recompensa, o sea, le dicen al papá de San Francisco, que pues si les dan tanto dinero, les regresan a su hijo, ¿no? Los papás de Francisco no eran nobles, pero eran
traders, o sea, que compraban y vendían cosas, no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, tenían dinero, o sea, no tenían un título de nobleza, pero sí tenían dinero, eran merchants, no me acuerdo de la palabra, pero bueno. O sea, el papá de Francisco sí podía pagar este ransom, o sea, como este monto que le estaban pidiendo, pero decide el papá de Francisco, aunque tenía los bienes materiales o los medios materiales para pagar por su hijo, decide no pagar y entonces dejan encarcelado, o no sé cuál es la mejor palabra, como en un calabozo o así. Decide dejar a su hijo cautivo, y nos explicaba el guía que lo tenían en un como calabozo en el suelo. O sea, las condiciones, digo, estamos hablando de hace muchísimos años, entonces no era como que aquí la cárcel y vas y le jalas al baño y huele feo y lo que quieras, pero como que más o menos la infraestructura. No, estamos hablando de hace muchísimos años, o sea, en un lugar bastante precario. Y entonces creo que lo tienen ahí somewhat alrededor de un año, y entonces ya después de un tiempo lo regresan. De nuevo, estoy así como que bastante cortada y resumida la historia. Pero entonces cuando regresa Francisco, a mí me impactó mucho porque yo conocía la historia de San Francisco, pero no esta particularidad de la historia. Entonces cuando regresa, porque decía el guía, o sea, casi no le daba la luz del sol, o sea, de nuevo, condiciones súper precarias. Y él se entera, o sea, le dicen que no lo van a regresar porque no quieren pagar el ransom, ¿no? O sea, lo que pidieron por él. Y entonces él, imagínate estar encerrado un año en estas condiciones, casi sin ver la luz del sol, sabiendo que tu papá, o sea, tu padre biológico, no quiere dar dinero que sí tiene por ti, por tu libertad, por tu liberación, ¿no? Entonces, nunca había pensado en eso, pero digo, San Francisco es conocido como por la pobreza de su estilo de vida, y por cómo se rige la orden de los hermanos y todo. Pero como el conocer las particularidades o estos pequeños detalles de su historia fueron muy fuertes para mí, porque de alguna manera entiendes como no sé, la lucha interna que tuvo que haber tenido pensando en cómo su padre no se podía desprender de estos bienes materiales para salvarlo a él, a su hijo. Y entonces hay una como una parte de la biografía de San Francisco que se me hace muy interesante. Digo, muchas partes se me hacen interesantes, pero hay un comentario que les hace a los hermanos, ya que son como una pequeña orden y salen a evangelizar y toda esta onda, y les dice como: hermanos, en la medida de lo posible, o sea, o de ser posible, pues sí, no toquen el dinero. O sea, no toquen el dinero. Porque el dinero, o sea, como es malo, vaya. O sea, no que el dinero como sea malo, de que usar dinero para comprar cosas de así sea malo, pero el dinero verdaderamente puede influenciar nuestro corazón. Entonces, bueno, de nuevo, no necesariamente tenemos que vivir para ser felices sin nada o sin tocar el dinero. Me dirías tú, pues bueno, con la tarjeta, ¿no? O sea, no estoy diciendo que el no tener pertenencia sea como the way to go, y así deberíamos de vivir nuestras vidas. Pero lo que sí quiero decir es, nuestra vida, creo que, de nuevo, es muy fácil que nuestro corazón se pierda y que le empiece a interesar más lo que el mundo quiere para nosotros que lo que Dios nos puede ofrecer. Y entonces es ahí donde sí quiero como preguntarte, ¿estás viviendo con lo que necesitas? ¿Estás persiguiendo algo que necesitas? ¿En dónde estás? ¿En dónde está tu corazón? Y Santo Tomás habla de nuevo, como el único bien, ¿no? Y también nos dice que la manera como de alcanzar a Dios, de conocer a Dios, de parecerse a Dios, es el vivir las virtudes, ¿no? Y buscar ser virtuosos con nuestra vida. Y hoy quiero hablar específicamente de esto, de la virtud de la templanza. Y dice: la virtud de la templanza nos permite gozar de los placeres sensibles de una manera ordenada y adecuada, sin desviarnos, por tanto, de nuestro fin, la verdadera felicidad. Y me gustaría como hacer una pausa y decir, ¿crees que estás viviendo la virtud de la templanza
cómo te sientes en esa área, ¿no? Y habla de los placeres sensibles, entonces va como a tocar muchas cosas. Yo específicamente hoy estoy hablando de las cosas materiales, ¿no? Del placer que nos puede traer el adquirir y el tener y el acumular más cosas materiales. Pero lo voy a repetir para ver si alguna de estas palabras como toca tu corazón. Santo Tomás dice: la virtud de la templanza nos permite gozar de los placeres sensibles de una manera ordenada y adecuada, sin desviarnos, por tanto, de nuestro fin, la verdadera felicidad. Estoy dejando que mi anhelo por las cosas materiales me desvíe de la verdadera felicidad, de encontrar al Señor. Estoy buscando gozarme en los placeres que me traen el poseer más cosas materiales, el compartir que tengo más cosas materiales. Y no es como que no judgment zone, porque lo he dicho 32,000 veces, es muy fácil para nuestro corazón caer aquí, descansar en que la seguridad viene de tener más cosas y el poder viene de tener más cosas y el estatus viene de tener más cosas. ¿Y a quién le importan todas esas cosas cuando la verdadera y única felicidad la vamos a encontrar en Dios, ¿no? Creo que hay muchas áreas en las que podemos empezar a ordenar nuestra vida, nuestra mente. Y algunas son más obvias para nosotras, algunas son más sencillas para nosotras y por tanto algunas van a ser no tan obvias y no tan sencillas. Y te invito a que pienses en dónde te sientes en esta parte, como tienes o no un conflicto con esta parte de, sí, con el poseer más cosas, con el tener más cosas. ¿Dónde estás y dónde quieres estar? Últimamente les platicaba de San Francisco de Asís. Pues no necesariamente tengo que vivir como viven los franciscanos o como viven las clarisas, o sea, no tengo que. Pero hay algo muy bonito que admirar, ¿no? Y que aprender de aquellos que tienen votos de pobreza, ¿no? Y para mí, les platico como que a mí, digo, el ejemplo de San Francisco me ha marcado mucho, pero también ha habido experiencias en mi vida que han como que marcado mi relación con las cosas y no van a abrir mi closet y van a ver 3 prendas, ¿verdad? O sea, la verdad es que no es enorme mi closet, pero tampoco es como súper minimalista. Pero bueno, yo naturalmente tengo una inclinación como por el orden, es decir, no necesariamente la limpieza, pero por el orden. Entonces, creo que para mí es importante el orden como en lo que puedo ver, porque si no, no puedo ordenar como que mi mente, o sea, no me puedo poner a trabajar si mi escritorio no está limpio o ordenado más bien. Entonces, como que mis propias tendencias me llevan a reducir lo que tengo, porque siendo muy honesta me da mucha ansiedad ver muchas cosas. Y hay también un trasfondo creo yo, del por qué me siento así. Pero quería compartirles específicamente como o especialmente una situación en mi vida o un conjunto de situaciones que de nuevo me han llevado como a pensar mucho sobre este tema y a darle el valor a las cosas que tienen, que es muy poco. Y bueno, es una situación particular que les quiero platicar y es que mi abuela, en paz descanse, la mamá de mi papá, en paz descanse, todo bien, estamos felices y descansando en que comparten de la vida eterna con el Señor. Pero mi abuela vivía en un departamento en otra ciudad, no en la que nosotros vivíamos, y tuvo un accidente y la operaron y entonces ya no pudo regresar a vivir sola en su departamento y se vino a vivir a la ciudad en donde vivíamos la mayoría de mis tíos, de mi familia y todo esto. Y entonces cuando hizo su mudanza, pues una estaba enferma y estaba también lastimada, entonces no pudo como, creo yo, envolver o empacar sus cosas de la manera que ella hubiera querido. Se hizo lo que se pudo y muchas de sus cosas terminaron en una bodega en mi casa. Y entonces pasaron años y mi abuela ya era más grande y ya no regresó a vivir sola, pero muchas de sus cosas pues de nuevo estaban en esta bodega en mi casa. La bodega no era la mejor bodega posible y entraba agua, polvo, lo que ustedes quieran, gusten y manden, pueden imaginar varias cosas. La cosa es que, pues sí, esas cosas que tal vez eran de valor para ella, tal vez no estaban
realmente pues en ese espacio no en las mejores condiciones. Y hubo un momento en donde mi mamá y yo dijimos, no sé si recuerdo que era un verano o algo por el estilo, pero era como un break en la escuela. Y me acuerdo que mi mamá y yo dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ordenar ya esto. Mi abuela como que ya había aceptado que esas cosas se podían ir a donarse a algún lugar en donde pues pudieran tener un mejor uso. Y muchas de esas cosas, pues imagínense el departamento de una persona mayor, ¿no? Tal vez eran platos, vasos, o sea, recuerdos, cosas así. Entonces tengo muy presente, y si mi mamá está escuchando esto probablemente se vaya a acordar, pero tengo muy presente el estar limpiando estas cosas, esta bodega con mi mamá. Y muchas de estas cajas en donde estaban guardadas las cosas de mi abuela, ya se les había metido el agua, o sea, no, de nuevo, no estaban en las mejores condiciones. Y mi mamá y yo teníamos guantes y estábamos como que limpiando estas cosas y rescatando lo que pensábamos que podía ser útil para alguien más, para donarlas a su vez. Pero me acuerdo de ver cómo mi abuela tuvo la oportunidad de viajar con su hermana y con su mamá a China, bueno, no sé si a China, pero a Japón. Sé que fue a Japón y así tuvo como varios viajes muy padres. Y en estas cajas, en medio de este papel periódico ya, o sea, muy deshecho y mojado y con un olor pues no tan, no sé, como bonito, ver sus recuerdos y sus cosas, ¿no? Y como que en ese momento, no sé si podemos decir traumático, pero en ese momento como que algo hizo clic en mi cabeza de estas cosas en verdad son polvo y al polvo regresan. Y como que se solidificó en mi cabeza esta idea de que la polilla va a venir y tal vez no es una idea, tal vez también es lo que el Señor nos dice a través de su palabra, todas estas cosas, todos estos tesoros que acumulamos de alguna manera en la tierra, va a venir la polilla y va a destruirlos. No pongamos nuestras esperanzas, nuestras alegrías, en nuestra confianza en estas cosas que se van a ir, que se van a destruir. Y pues ya al final, para cerrar la historia, pues terminamos casi regalando y limpiando o tirando la mayoría de las cosas y ya no quedó nada. Y mi abuela no volvió a ver estas cosas porque, les digo, ya no volvió a tener un espacio y años después falleció. Entonces, como que, no sé, en mi mente el Señor puso muy fuerte esto de ¿por qué nos aferramos a algo que volverá a ser polvo, que volverá a ser polilla, que no puede llenarnos y saciarnos, no puede saciar ese vacío insaciable dentro de nosotros, no nos va a traer la felicidad? Entonces, pues sí, esa como experiencia solidificó mucho en mi cabeza y en mi corazón, el que no puedo aferrarme a las cosas del mundo y el que si creo que me van a traer felicidad, pues será una chispa momentánea que confundiré con felicidad, pero que ciertamente no es felicidad. Y hoy, para cerrar este episodio, quiero dejarte con cómo lo llevamos a la acción, cómo podemos pensar en qué hacer, ¿no? Y quiero invitarte a hacer un inventario de lo que tienes, de lo que tenemos y de lo que necesitamos. Y tal vez esto suena terrible, tal vez esto da miedo porque tenemos más cosas de las que quisiéramos tener y no sabemos cómo atacar esa disparidad. Está bien. De nuevo, esto no es para juzgar a nadie, no es para señalar ningún dedo, es para que dentro de nosotras, aquello que está confundido, aquello que no hemos conectado, pues conecte. O sea, esas puertas que no le hemos abierto al Señor, pues empezar a abrirlas. Y entonces, de nuevo, te invito a hacer un inventario de lo que tienes. Esto no tiene que ser lápiz y papel, muy recomendable. Puedes sentarte un día en tu casa, cuando termines este episodio, y pensar en un cuarto y en lo que está en ese cuarto y pensar en otro cuarto y lo que está en ese cuarto, abrir los cajones de la cocina y mentalmente ir haciendo ese inventario. No tienes que Excel y clic y hacer un inventario general, pero sí tómate un tiempo para hacerte consciente verdaderamente de qué es lo que tienes. Y entonces haz una pausa y ahora piensa en lo que necesitas. Y si hay un surplus, hay como un
una diferencia muy grande entre lo que crees necesitar y entre lo que tienes, recuerda que no eres esclava de nada de estas cosas. El Señor nos hizo libres y nos dio libertad para vivir en libertad. Y no tienes que vivir esclavizada a estas cosas que probablemente, pues de alguna manera pudieran estarte, pues no encadenando, pero limitando. Entonces, abracemos la libertad que el Señor nos ha dado, y abracemos también la compañía de Dios en este proceso. Si sientes que esto es algo complicado, pues un perfecto lugar para empezar es decir: Señor, esto me duele, Señor, esto para mí es muy difícil. Y caminar junto con el Señor. No son carreras, no son carreritas, ni es una carrera. Esto es un viaje, y estamos buscando encontrar al Señor para un día morar total y completamente, eternamente con Él. Entonces, ten paz en que el Señor te acompaña, en que está contigo en este proceso, pero hay que poner manos a la obra, hay que poner el pie fuera de la barca para poder caminar sobre las aguas con Jesús. Gracias por acompañarme en este episodio y por caminar conmigo hacia Cristo. Sígueme en Instagram como @respuestaeselamor y continuemos la conversación por allá. Si tienes dudas, comentarios, ideas, cualquier cosa, puedes mandarnos un correo a respuestaeselamor@gmail.com. Comparte este episodio con tus amigas y con quien crees que necesita escucharlo. Cada vez somos más y eso es muy emocionante. Te pido que ores por este podcast y por todo el equipo que hace posible que este espacio exista para ti y para mí. Cuenta con nuestra oración por ti y por tus intenciones. Estamos juntas en esto. Te quiero, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.